Bienvenidos a una nueva emisión de Urbanos por la señal de Arinfo TV, con esta idea de seguir la evolución de la ciudad, cómo va cambiando y cómo impacta en su gente. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los porteños, que es el tema patrimonial. Hace una semana atrás, en la legislatura porteña, se hizo un panel, se conformó un panel organizado por la Universidad de El Salvador, con personas preocupadas por el destino de monumentos de nuestra ciudad. Para empezar a hablar, el de Cristóbal Colón, y luego se sumó también el de Juan Azurduy, en todo un proceso que está llevando la ciudad de Buenos Aires de redefinición de la zona del Bajo. Hay un proyecto que está caminando, que se llama el Paseo del Bajo, donde hoy por hoy no tendrían lugar estos monumentos que eran parte del escenario hasta estos días. Así que vamos a dialogar sobre esta situación y lo que fue este panel en la legislatura con Dolores Lamarca, que fue una de las organizadoras de este evento, y vamos a proponerles ir a una muy breve pausa y enseguida ya comentar en qué situación se encuentra todo el sector del Bajo de nuestra ciudad. El señalamiento vial ordena y anticipa situaciones del tránsito. Cuando vos tenés verde, otros esperan. Toda la ciudad está abierta a tu bici. Donde haya vías específicas, aprovechalas. Las ciclovías son parte de la calzada. Su uso es exclusivo y obligatorio para los ciclistas. Las bicisendas, en cambio, están fuera de la calzada y su uso no es obligatorio. Si hay peatones, sea amable. Todos podemos transitar. Cuando circulás, no es seguro ir pegado al cordón. Cerca del borde no sos visible y hay muchos obstáculos. Tampoco es bueno ir pegado a los coches estacionados. Deja 1,5 metros. Con carriles delimitados, todos los vehículos deben circular por el centro. Ir en paralelo nos hace más visibles para los otros conductores. Si no hay espacio para todos, mantenete en el centro para evitar sobrepasos peligrosos. ¡Ey! ¿No la viste? Está en su derecho. Urbanos, esta propuesta para ver cómo cambia la ciudad y su gente, ya con Dolores Lamarca, a quien le agradecemos su visita a nuestro programa. Y queremos dialogar sobre lo que fue el panel organizado por la Facultad de Historia, Geografía y Turismo y la carrera de Letras de la Universidad de El Salvador, que tomó el tema de esta situación de estos dos monumentos que están atravesando una situación bastante extraña, que es el de Cristóbal Colón y el de Juan Azurduy, y se propusieron armar un panel con especialistas y hoy queremos que nos comente cuál fue el balance de esta jornada. Bueno, creo que fue un balance positivo en cuanto a que hasta el día de hoy siempre hay una noticia nueva. Ayer ya se dio la ley de que el monumento de Juan Azurduy va a ser removido de este Paseo del Bajo, y bueno, esperando a ver qué resolución se va a dar en cuanto a la remoción del monumento a Colón, que es lo que nos preocupa, debido al lugar al cual estaba emplazado, que era un lugar histórico, digamos, era un área histórica,
escuchando un poco a los panelistas, sobre todo, por ejemplo, al inicio Mario Chiesa, que representó a la comunidad italiana, que fue una de las premisas de este panel, que hubieron representantes de la comunidad y sus descendientes, en el cual se sabe que por ley este monumento a Colón fue emplazado en dicho lugar, en esa plaza homónima, o sea que tiene una protección de ley, eso es muy importante. Y otro tema importante es que no solo digamos, afecta a la comunidad italiana, sino al Estado italiano, porque, como dice el doctor Savoia, fue una donación con cargo. Entonces el Estado italiano también está involucrado, los descendientes, o sea que es un tema que digamos, todos estamos inmiscuidos en él. Y Dolores, ¿cómo inició el proyecto? ¿Cómo se inició? Se formó un grupo de estudiantes que dijeron, bueno, ¿por qué nos vamos a dedicar a esta investigación? Sí. Nosotros, como proyecto final de la carrera de Gestión e Historia de las Artes, tenemos que hacer un proyecto público, como bien dice la carrera, es gestión. Entonces empezamos un proceso de investigación, nos pareció interesante el tema del patrimonio y sobre todo la inserción en la praxis vital, digamos, de todo esto, y pensamos que podía ser un tema que era actual y que todavía no está cerrado, es un tema que aún hoy no está cerrado. Y entonces hace 11 meses que estamos con esta investigación y fuimos tocando distintos especialistas en las áreas que competían a su actuación en el monumento, sobre el monumento, y bueno, decidimos conformar este panel para que se escucharan las voces de todos estos especialistas que nos van a dar, su fundamentación, pero con un soporte profesional del buen hacer. Ajá. El hecho de que hayan realizado el panel en la legislatura porteña, seguramente algún legislador les dio la oportunidad de hacerlo, sobre todo cuando yo estuve también en la jornada y la legislatura tuvo también parte de responsabilidad en lo que fue todo el proceso de la remoción de Cristóbal Colón, y de alguna manera fue una especie de reivindicación de abrir un espacio para rediscutir el tema, ¿no? Exactamente. En plena investigación, la legisladora Ocaña presenta un proyecto de declaración de, proponer la localización del monumento y su reconstitución en el lugar original del monumento. Y también, muy bien dicho, el tema de que la legislatura tuvo que ver con esto porque se firmó un convenio en 2014 entre la legislatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional de ese entonces, el gobierno de nuestra expresidente Cristina Kirchner, así que los dos, tuvieron que ver en esta decisión final. Ajá. Y a la hora de armar el panel, ¿cómo fue todo el proceso de selección de los panelistas? Que supongo que haber sido complicado porque hay muchos. Muchísima gente trabajando, pero bueno, a nosotros nos pareció importante buscar un marco legal a todo esto, porque hubo muchas leyes en el medio, muchas resoluciones, convenios, decretos, entonces nos parecía importante, sobre todo el doctor Marroco y la doctora María Carmen Arias Osandívaras, que representando a su organización Basta de Demoler, fue la primera que levantó el amparo, que eso, frenó el traslado del monumento a Mar del Plata. Claro. Y el doctor Marroco, que en paralelo levantó otro amparo que todavía no tiene resolución, no está expedida la respuesta. O sea que la cuestión sigue en pie. Sigue en pie. Y obviamente el hecho del patrimonio y la conservación y la restauración estuvo también presente con Marcelo Magadán, ¿no? Marcelo Magadán y el profesor Miguel Crespo, que bueno, cada uno dio una visión muy interesante del tema, porque el profesor Miguel Crespo dio como una visión de lo que es la conservación en el marco de la unidad física y la lectura del monumento. Porque cuando uno altera, un sitio, mueve un monumento, le está quitando algo que es muy importante, que es la autenticidad al monumento, porque todo monumento conmemorativo está inescindiblemente vinculado al sitio histórico, ¿no? No por nada se eligió, en ese momento la comunidad italiana eligió, de común acuerdo con el gobierno, ese lugar, frente a la Casa Rosada. ¿Por qué todos estos especialistas nos fueron guiando en esto? Porque son todos descendientes de europeos que han venido acá a formar lo que es la Argentina de hoy. Ellos ayudaron muchísimo. Entonces era un lugar
paradigmático ponerlo frente a la Casa Rosada. Obviamente hubo, después todos los países hicieron una donación, hubo 6 donaciones de monumentos muy importantes. Sí, en distintas colectividades, ¿no? Sí, que están claro. presentes. Y todas en un eje, si usted se fija, desde Paseo Colón, digamos, donde está ahí ubicado, en la Casa Rosada, el monumento a Colón, después se sigue la teoría de los ingleses, fíjese que hay un eje que urbanísticamente pensado, después está el monumento que donó Francia, el monumento que donaron los alemanes, el monumento de los españoles, están todos, el monumento de los suizos, que está un poquito desplazado, pero están todos en un eje, o sea, tuvo mucho que ver también el diseño urbanístico en ese momento. Ajá. Suponemos que en la investigación que realizaron también se habrán encontrado con que lo que se hizo en nuestra ciudad, digamos, no tiene muchos antecedentes a nivel mundial porque nunca es aconsejable trasladar monumentos de su lugar, ¿no? Totalmente. Si hubiesen leído mínimamente las convenciones internacionales, Carta de Venecia, Carta de Burra, ninguna aconseja que frente a una posible restauración se tiene que desmantelar y mover un monumento, de ninguna manera. Se puede, aparte hubo pericias técnicas, llamados, donde por ejemplo el arquitecto Marcelo Magadán desaconsejaba totalmente mover al monumento. Si hubiera algún caso de alguna fisura, como hizo alusión el gobierno anterior, era una fisura en el talón izquierdo de Colón, pero cuando lo sacaron, a los hechos nos remitimos, el talón ni siquiera se movió, o sea, estructuralmente estaba fortísimo, estaba muy consolidado. O sea que fue un caso, si nos remitimos también a Venezuela, que le hizo un juicio político a Colón como genocida en el 2004, y se volteó, una turba chavista volteó el monumento a Colón y se puso otro monumento. Acá en el 2005 empezó toda la tarea de trabajar primero el área de la plaza, cerrar la plaza con rejas, que era una plaza pública, hasta el día de hoy está cerrada. O sea, desde ahí en más, simbólicamente hubo una inspiración. Sí. Otro país. Además ese sector era de la ciudad y tuvo injerencia directa a la nación, había todo un conflicto político en ese momento que hizo que la cuestión se complicara aún más, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, hay todo un proyecto del Paseo del Bajo, ¿no? Donde va a cambiar la fisonomía de ese sector de la ciudad, donde incluso quieren incorporar un helipuerto para la Casa de Gobierno, pero dentro de ese mismo marco, digamos, ¿existe la posibilidad de volver a reinstalar los monumentos en cuestión, tanto el de Colón como el de Azurduy? ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, bueno, de hecho, Marcelo Magadán en su momento, cuando le pidieron una opinión, él decía que podían convivir los dos monumentos. No sacarlo a uno, sino dejar a los dos, en definitiva, porque fueron digamos que fueron conformando la patria de cierta manera. Pero más allá de eso, esta organización Colón en su lugar, que digamos lidera Mario Chiesa, ellos proponen que se mantenga, digamos, la traza de la Avenida de la Rábida y se vuelva a poner el monumento en ese lugar, que realmente sería como él dijo, un paisaje historizado, ¿no? Nos va a contar la historia, por más de que la ciudad cambie, estos monumentos son los que nos van contando toda esa historia que tiene la ciudad de Buenos Aires. Sí, incluso el proyecto actual cambiaría también de lugar al monumento de Juan de Garay. Exactamente. Más claro, movimiento todavía. Claro, y si usted ve al lado... Está el mástil. Ese mástil representa que es la zona de la fundación de la ciudad de Buenos Aires. O sea que es un área histórica que en principio no se puede tocar. Y vamos a perder identidad, historia, valores que transmite todo eso. Eso es lo que vamos a perder. Incluso también durante la charla se habló de que los dos monumentos tenían deficiencias ahora en su estructura, algunos por todo el tema de los movimientos, otros por los elementos con los que se construyeron, o sea que incluso están deteriorados ambos dos y habría que encarar una tarea de restauración urgente, ¿no? Exactamente. Cuando se hizo el estudio de Colón, hasta incluso un estudio dentro del gobierno de la ciudad, dijo que el monumento en sí tenía más deterioro por, digamos, la cuestión antrópica, que sería la cuestión de la mano del hombre, cuando desarmó el monumento, que el monumento cuando estaba instalado. Si usted piensa que tuvo 92 años indemne a bombazos en el 55, a explosiones en el 87, y se dijo que la estructura no estaba alterada, en cambio el monumento de Juan Azurduy
tiene problemas a nivel estabilidad. La estructura interna no tiene una estabilidad muy firme, necesita una acción urgente a nivel conservación. Y también en la parte de la oxidación de, digamos, lo que recubre los pigmentos, digamos, hay como una pátina, para decirlo más fácil, que es lo que protege al material que se está yendo. Eso se está viendo como casi el color del bronce, eso es lo que está pasando, así que ahí necesita una acción urgente. Preocupante. Sí. Dolores, vamos a ir a una muy breve pausa y enseguida volvemos para seguir hablando de la situación de los monumentos de Cristóbal Colón y Juan Azurduy. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas. Reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. Si llevas niños, necesitas una silla especial. Y siempre tienen que usar casco. Necesita el cinturón ajustado y apoyar los pies para estar lejos de los rayos. Cuando te bajes, nunca lo dejes solo, porque la bici puede caerse. Seguimos en Urbanos analizando la situación de los monumentos de Cristóbal Colón y Juan Azurduy y esta jornada muy interesante que realizaron desde la Universidad del Salvador en la legislatura porteña. Entre las organizadoras estuvo Dolores Lamarca. ¿Y qué repercusión tuvieron luego del evento? ¿Qué devolución hubo? Bueno, de parte de la audiencia que estuvo, bueno, todos salieron con mucha impotencia, nos decían, escuchando a los especialistas, digamos, estaban como con ganas de poder ayudar, nos han mandado adhesiones, cómo podemos ayudar, en qué podemos estar presentes. Y después a nivel mediático también nos han llamado a distintos medios para pedirnos información, para poder hablar con los especialistas, o sea, ha movido la conciencia, hemos logrado una concientización, que esa era nuestra idea, ¿no? Prever casos futuros de este tema. Claro, además de todos los grupos que están motorizando esto, está el fuerte respaldo de dos colectividades muy importantes, ¿no? Que son la italiana y la española, que se conformaron por un lado en este grupo que se llama Colón en su lugar, que vos hacías referencia con Mario Chiesa, pero también hay todo un impulso también de la española en este sentido, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, es más, han propuesto incluso colaborar si vuelve a su lugar, o sea que hay un compromiso, o sea que es muy importante eso también, haber logrado que ellos estén totalmente de acuerdo con esto, porque para ellos es muy triste, ¿no? Poder no ver a su monumento y ver cómo la ciudad va perdiendo. Nosotros decíamos también como digamos, organizadoras, la parte de la calidad estética de ese monumento. Porque realmente es un trabajo, como dijo muy bien el doctor Saboya, trabajo que tuvo eso de sacar el mármol de las canteras de Carrara, de ahí llevarlo a Roma. El taller, Arnoldo Socchi, que trabajó esas piezas de una forma increíble, trasladarlas en buque a Buenos Aires. Se ve en el video, digamos, en las filmaciones que salieron de la cripta, cómo fue el traslado de esas cajas, más de 200 cajas, con todos esos bloques tallados, esculpidos, trasladados a través de vigas que se iban poniendo para poder mover, para poder movilizar. No había las grúas que hay hoy en día. Esto es importante lo que remarcás de las cosas que se encontraron en la cripta, porque la cripta en el proyecto actual desaparecería también. Exactamente, ese es otro tema preocupante, ¿no? Que digamos, siendo histórico ese lugar y teniendo, digamos, como un tesoro, porque estaban las filmaciones, habían donado medallas. Todos estos italianos o residentes italianos se fueron a pelear, porque convengamos que esto empezó en 1907, cuando sale la ley para emplazar el monumento. Entre medio viene la guerra de 1914, o sea, esta gente se va a luchar
a la Primera Guerra y vuelve, o sea, donan sus medallas con decoraciones que estaban allá dentro de la cripta. Había un pergamino con las firmas de los actuantes, había un mármol del Palatino, del Foro Romano, había un ladrillo de la Casa de Colón, o sea, no es poca cosa todo lo que había ahí adentro. Seguro. Y te vamos a proponer, Dolores, vamos a pasar una breve entrevista, una opinión que le pedimos a Mario Chiesa en la jornada en la cual también tuvimos el agrado de auspiciar, y para ver un poco cuál era su mirada con respecto al proyecto del Paseo del Bajo. Estamos con el ingeniero Mario Chiesa en la jornada sobre el monumento a Colón y a Zurduy. Hablabas recién, Mario, de que hay un proyecto del gobierno de la ciudad para todo lo que es la parte posterior a lo que era la Plaza Colón. ¿Cómo ves? ¿Hay posibilidad de insertar los dos monumentos en una de las nuevas propuestas? Bueno, nosotros, el Comité de Colón en su lugar, había propuesto en noviembre, presentamos un proyecto de ley justamente para que los dos monumentos permanecieran en la plaza. Colón en su lugar, de hecho la cripta y la base del monumento siguen en su sitio, y a Zurduy en un lugar acorde, cercano, como que para que ambos compartieran la plaza y de hecho siguieran el mismo sentido que tuvo el monumento de Colón, que fue homenajear a la nación y que fue hecho en honor también, en recuerdo de los inmigrantes. Al mismo tiempo era un ida y vuelta, ¿no? Eran los residentes aquí en Argentina que homenajeaban a la nación y la nación que dejaba ese recuerdo en un lugar importante. En el proyecto actual, en las consideraciones no se ha expresado con suficiente claridad de parte del gobierno de la ciudad toda esta conservación patrimonial, todos los elementos a tener en cuenta, los monumentos que hay que respetar y que preservar, aún la aduana Taylor que sigue la planta baja enterrada ahí. Por lo cual, la idea nuestra, y que estamos bregando por eso, es que en las distintas comisiones de la legislatura también se plantee esa necesidad y que entonces se consulte debidamente a los organismos de patrimonio, a la Comisión Nacional de Monumentos, como para que se logre un proyecto acorde, ¿no? En el proyecto presentado, no hay consideraciones así específicas de patrimonio, y obviamente entonces en el concurso de ideas que se llamó y que ya tiene su ganador a través de la Sociedad Central de Arquitectos, si bien se planteó, sí, que en el proyecto ganador que el monumento de Colón esté en un extremo de la plaza y el de Zurduy en el otro, no hay esa consideración. Y el tema es que como el helipuerto presidencial tampoco se ha pedido un estudio para colocarlo, por ejemplo, arriba de la Casa Rosada, que sería una opción perfectamente factible, se puede construir una estructura como las sísmicas que no transmita la vibración, de modo que puede aterrizar sin transmitir las vibraciones a la Casa Rosada. Bueno, todo eso está por desarrollarse, el gobierno no tiene un estudio hecho en ese sentido, por lo cual, bueno, es como que estamos empezando. Ahora, lo que no se sabe realmente, bueno, es con qué intención se quiere preservar la historia de la nación, y este sitio que es la barranca de la fundación de la ciudad de Buenos Aires, es un sitio histórico fundacional. ¿Y hubo alguna receptividad positiva por parte de la legislatura o de algunos legisladores? ¿Mostraron interés? Sí, algunos sí, y de hecho, en su momento, por ejemplo, el proyecto nuestro de ambos monumentos fue hecho propio por el legislador Maximiliano Ferraro y por la legisladora Patricia Bischi. Y a partir de ahí, seguimos, planteando esta necesidad. Actualmente se está reuniendo la Comisión Especial de Patrimonio, que es también una comisión especial de la legislatura, para expedirse sobre el tema. Bueno, esperamos que lo hagan también en forma acorde, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Aquí en Urbanos, escuchando a Mario Chiesa, que nos explicaba ahí, nos ampliaba, además de su participación muy importante, por cierto, que tuvo en la jornada, toda la lucha que vinieron haciendo desde el Comité Colón en su lugar. Pero desde el punto de vista legal, vos bien decías que tanto el doctor Marrocco como la gente de Basta de Demoler tuvieron un rol importante en cuanto a que consiguieron amparos que detuvieron en cierto modo lo que fue esta movida del monumento. Así que vamos también a escuchar unos segunditos la palabra de Ana Vaz, que estuvo en representación de Carmen Osandivara, que no pudo estar por cuestiones de
de viaje, y ella también quiso dejar su opinión con respecto a esta situación. Basta de demoler en la jornada por el monumento de Colón y Azurduy en la legislatura porteña. En estos días salió Ana en los medios, en otros medios, una nota a los luchadores del patrimonio donde figuraba la presidenta de Basta de Demoler, Carmen Usandivaras. ¿Y qué importancia tiene el rol de las organizaciones del tercer sector, en este caso que defienden el patrimonio? Tiene una importancia capital porque hay una inacción manifiesta en el caso concreto de la Ciudad de Buenos Aires para proteger el patrimonio. Ustedes lo ven como se da vuelta la ciudad patas para arriba sin consultar absolutamente nada. No es solamente tema patrimonial, arrastra el tema patrimonial porque no hay lugar de Buenos Aires que no se toque, que no tenga algún contenido patrimonial. Y la respuesta de la ciudadanía es el único freno, porque gracias a los medios como el tuyo, como los medios audiovisuales, que agrandan y replican, digamos, las respuestas de los ciudadanos, que si no, no nos oiría nadie, es que se ponen de manifiesto cuáles son los problemas que el resto de la ciudadanía ve y no puede manifestarse, aunque se manifieste no lo escucha nadie. Ese es un problema serio que tenemos. Y en el caso del monumento a Colón, ¿qué rol le cupo a Basta de Demoler? Bueno, un rol principalísimo. En la más absoluta soledad, María Carmen Arias Usandivaras y yo, en un día de lluvia, corríamos desde el juzgado número 12, donde habíamos estado 8 horas esperando que la jueza fallara, rogándole que fallara, aunque sea que fallara en contra, para poder subir a una otra instancia, y finalmente falló a favor de la detención del movimiento. El juzgado quedaba enfrente de la Casa Rosada, entramos nosotras dos con el papel para pedir que se detuviera la obra, que de hecho estuvo detenida prácticamente 2 años por este amparo, y en la reja de la Casa Rosada estaban los diputados de la ciudad aplaudiendo, diciendo que bien lo que han hecho, cuando en realidad el rol era el que tenían que haber ejecutado ellos, no nosotros. ¿Cómo cree que va a continuar la historia de ambos monumentos? Mira, yo tengo una chispa de esperanza en este caso. Te voy a contar por qué. Porque Basta de Demoler, como obviamente no es el único caso en el que ha intervenido, tenemos un caso que nos llevó mucho tiempo, que es la defensa del monasterio de Iglesia de Santa Catalina en pleno centro de Buenos Aires, una joya absoluta del año 1745, a la cual los desarrolladores inmobiliarios querían hacerle un frontón, porque no tengo otra palabra para describirlo, sobre la calle Reconquista, de 30 y pico de pisos, que le iba a hacer un destrozo ambiental absoluto al sacarle el asoleamiento. Este convento está hecho de adobe, tiene que ser protegido por aire y sol. Y después de todo este tiempo se hizo un proceso paralelo a este, donde se iba apelando, el gobierno de la ciudad apelaba en favor de la construcción, se continuaba, hasta que llegamos por primera vez en nuestra historia a la Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, pensando que no íbamos a tener suerte. Y en realidad no fue una cuestión de suerte, fue un fallo fantástico, donde se toman todos los argumentos que nosotros habíamos expuesto, se le niega la inconstitucionalidad, o sea, se termina de una vez y para siempre con el problema de expropiar ese convento. O sea, si pudo pasar una vez, por ahí puede pasar otra. Muchísimas gracias, Ana Vaz. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con Dolores, escuchando en este caso a Ana Vaz de Basta de Demoler. Qué importante lo que ella decía, ¿no? Digamos, el trabajo que realizan ONGs como ellas tienen triunfos y derrotas, pero hay triunfos, y hacía referencia a la iglesia de Santa Catalina de Siena, que está muy cerquita acá del estudio de la radio, que también estaba acechada por una torre inminente al lado, y finalmente se dio marcha atrás, ¿no? Esto es lo bueno de buscar puntos de consenso y digamos, búsqueda de acuerdos, ¿no? Porque tanto el Estado como la sociedad civil deben encontrar esos ámbitos de discusión y de búsqueda de acuerdos para que la ciudad crezca armónicamente, ¿no? Claro que sí. De hecho, Mario Chiesa en su momento, cuando empieza la presentación, mostró cómo en Estados Unidos también hay un monumento a Colón muy conocido frente al Central Park,
que tenía que hacerse una restauración, trabajo de restauración. Y entonces, como ellos buscaron una forma como muy inteligente, ¿no? Pusieron todos los andamios y crearon como un living alrededor de la estatua. Entonces la gente podía subir y poder estar al lado de la escultura, digamos, frente a ella, hasta, digamos, un cierto tiempo se dejó. La gente se motivó para aprender más sobre el tema, leer sobre conservación, sobre la historia, y después esos mismos andamios sirvieron para restaurarla sin moverla, sin afectarla en absoluto. Y estamos hablando de un país que realmente tiene mucha cultura en cuanto a la restauración. Bueno, y ya que estamos hablando de restauración, vamos a pasar a la última entrevista, que es la de Marcelo Magadán, justamente especialista en esta materia. Estamos con el arquitecto Marcelo Magadán en la jornada sobre los monumentos a Colón y a Zurduy, y se habló, Marcelo, durante el transcurso de la charla, la posibilidad de que tuviera que haber una acción concreta en el caso de la restauración de ambos monumentos porque distintas razones han afectado su integridad. ¿Qué te parece que son las primeras medidas que se debiesen hacer en este sentido? Bueno, con respecto al monumento a Colón, lo que está todavía sin definirse es la cuestión judicial que de alguna manera determinaría la posibilidad de que el monumento vuelva a donde yo entiendo que tendría que volver, que es a su lugar original. Con respecto a lo que ocurre, que ahora todo esto está en un contexto de traslado de diferentes obras, porque se está hablando también del traslado del monumento a Garay y del monumento a Zurduy, con lo cual acá se está planteando toda una cuestión que en realidad va en contra de los principios de la conservación, que tiene que ver con esto de que el monumento fue pensado, fue creado y fue construido para estar en un determinado lugar, y que se genera una unión indisoluble entre el monumento y su entorno. Esto se rompió en el caso de Colón, se podría llegar a recuperar, esto depende de una decisión política, pero se va a romper también ahora en el caso del monumento a Garay, fundamentalmente. Y el otro problema que aparece, que es una de las cuestiones que se comentó también en la mesa, es el posible daño que se va a generar sobre el monumento a Zurduy, que es un monumento que no está construido de acuerdo a lo que serían las buenas prácticas de ejecución de un monumento de estas características y de esas dimensiones, por lo cual carece de una estructura lo suficientemente resistente como para poder ser trasladado completo. Así que ahí va a haber que pensar también en una operación compleja y por ende en una operación costosa. Entonces, cuando se habla de que no se quiere gastar el dinero que implicaría volver a traer el monumento desde el Espigón a la plaza, donde por otro lado estaría en muchas mejores condiciones de conservación que donde está planteado montarlo ahora, de lo que se está dejando de lado es cuál va a ser la inversión que va a tener que hacer el Estado, en definitiva todos nosotros, para la construcción del Paseo del Bajo, para la parquización de todo esto, para la mudanza del helipuerto, para el traslado de la escultura de Garay y para este traslado también de la escultura de Zurduy. En el caso de que no prosperara la idea de volver a su lugar originario, que es la actual Plaza Colón, y finalmente se pusiera en la Costanera, hoy en la charla hablabas de todo lo que puede traer, ocasionar, digamos, el tema climático en el monumento a nivel conservación. ¿Cuáles serían los principales problemas? Allí hay un par de temas. Uno tiene que ver con lo que bien apuntaba el conservador Miguel Crespo en relación a que en esta nueva situación no solo se pierde la relación del monumento con el entorno que tuvo antes, sino que se lo coloca en una situación de entorno que va a tener un impacto negativo respecto a la posibilidad de la apreciación. Colón, puesto mirando al río en una situación como la que tenía detrás de Casa de Gobierno, donde había un espacio amplio de atrás, permitía un acercamiento, digamos, dándole espaldas al río, hacia Colón, y tener como los distintos planos de observación con los cuales había sido pensado. Esta posibilidad queda ocluida en la localización en el Espigón en la Costanera, porque hay un límite concreto, es decir, el límite es el agua, el río. Entonces, cierta distancia de apreciación solo se va a poder obtener desde un barco en el río, y tampoco va a ser exactamente la misma porque en la cubierta de un barco uno estaría varios metros por debajo de lo que es el plano de arranque de la base del monumento. La segunda cuestión que aparece es
que en el emplazamiento en el lugar hay una serie de factores extrínsecos que tienen que ver básicamente con la cercanía al agua y además también con la cercanía a las pistas de despegue y aterrizaje del aeroparque, donde aparecen dos elementos que estaban ausentes en el emplazamiento detrás de Casa de Gobierno. Uno es el agua, lo que significa humedad ambiente, humedad relativa condensando sobre el mármol, condensación que humedece al mármol y favorece el debilitamiento de los cristales que en realidad mantienen la cohesión del material. La posibilidad junto con el spray de agua, que es esta llovizna que se desprende cuando golpean las olas contra el espigón, que además no es agua limpia, es agua que está contaminada, tiene materia orgánica, de generar también un desarrollo de algas en principio y eventualmente de líquenes sobre la superficie del material. Estos son también perjudiciales para el mármol y mármol sucio en un momento dado puede ser una tentación para que lo limpien, y cuando la limpieza en general son procedimientos agresivos que también contribuyen fuertemente al deterioro del mármol. Es decir, se da una combinación de factores, lo que yo mencionaba respecto al aeroparque tiene que ver con lo que es la contaminación por los gases de combustión de los aviones. Si se da una atmósfera mucho más agresiva y mucho más perjudicial. Y yo la otra cosa que decía es que un poco por la compulsa que hice con algunos colegas respecto a la validez de esta hipótesis, todos coinciden en que esto va a ocurrir. Hoy por hoy ninguno puede precisar en cuánto tiempo va a ser notable ese deterioro. Lo que sí que cuando se note va a ser demasiado tarde, y la pregunta que cabe es ¿qué van a hacer entonces? ¿Lo van a volver a trasladar? Muchísimas gracias, Marcelo. No. Vamos llegando al final de esta emisión especial de Urbano sobre la jornada de Colón Azurduy en la legislatura porteña, organizada por estudiantes de la Universidad de El Salvador. Y Dolores, si tuvieras que dar un último mensaje a quienes tienen poder de decisión en toda esta cuestión, ¿qué les dirías? Aprovechemos. Creo que me haría eco de las palabras del arquitecto Magadán y de todo el panel de especialistas, en ver ¿qué posibilidad y qué coraje político puede llegar a tener un político hoy para ponerse un poco en el lugar de todo este tema y decir volvamos a ponerlo? Y bueno, si bien fue una decisión desacertada, con todas estas recomendaciones creemos que lo mejor es volverlo a su lugar. Muchísimas gracias, Dolores Lamarca, a todas las personas que organizaron este evento y que nos permitieron también poder auspiciarlo, ya que queremos diariamente contribuir en la construcción de una agenda alternativa para la ciudad con temas que quizás no están en los medios masivos, pero que queremos impulsar para que efectivamente estén. Muchísimas gracias por la difusión, y en nombre de todas mis compañeras que trabajamos en conjunto, bueno, yo las representé, pero todas están presentes. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta la próxima semana, agradeciendo a la operación técnica de Leandro Támola, y en 7 días volvemos con esta propuesta llamada Urbanos, de ver cómo evoluciona la ciudad y su gente. Muchas gracias.